Bien, estamos directamente conectados, como siempre, con José González desde Wall Street. José, buenas noches y bienvenido, como todos los domingos, a Tierra Adentro. ¿Qué tal? José, Buenas noches, Oscar. Al cumplirse 50 años de la guerra de 1973, justamente en el aniversario, ayer, sábado 7 de octubre, Hamás, o Hamas, como quieran ustedes, amigos televidentes, llevó a cabo un sorpresivo y sangriento ataque a la nación israelí, provocando alrededor de 500 muertos, alrededor de 2.000 heridos y más de 100 secuestrados, entre hombres, mujeres y niños. Tras los ataques de Palestina, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel está en guerra. O sea, esto es algo serio. Según tu lectura, José, ¿cuáles serían las inevitables consecuencias políticas y militares del ataque a Israel? Los últimos reportes, Oscar, ya hablan de 1.100 muertos, entre 770 y 1.100 muertos, wow. Más de 2.500 heridos. No se ha dado un número oficial de secuestrados, pero se habla de un centenar de secuestrados de múltiples naciones. Incluso hay un peruano desaparecido, un médico peruano, que la familia ha comunicado su desaparición, mexicanos, chilenos, polacos. Y es un ataque, el ataque más importante que ha sufrido Israel precisamente desde la guerra de Yom Kippur en 1973. El gabinete de Israel ya ha declarado el estado de guerra, con lo cual se moviliza todo el país, y probablemente lo más terrible no es solo lo que hemos visto, sino lo que viene, que es un poco lo que tiene al mundo en ascuas y donde se ha incrementado la tensión. Para que tengan una idea los televidentes, los israelíes ya están llamando su septiembre 11, su 9/11. Con un nivel de 1.100 muertos, estamos hablando del 1.2% de la población de Israel, que son 9 millones de personas, se equivaldrían a 4.000 muertos en los Estados Unidos. En los ataques de septiembre 11 perdimos 3.000 muertos. Israel va a tener que tomar medidas extremas y va a tener que defender su integridad, generando una ola de represión a Hamás en los territorios palestinos. Pero ahí va mi segunda pregunta, José. Ahí va mi segunda pregunta, justamente. A pesar de que el Estado israelí estaba logrando ser reconocido, por ejemplo, por los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos, entre otros, que claro, se sumaron al reconocimiento previo de Egipto y Jordania, ¿podríamos estar ante otra guerra en el Medio Oriente donde además puede entrar a tallar, ojo, esto es bien importante, Irán, que no reconoce la existencia de Israel, recordemos, amigos televidentes, y es amigo de Rusia? Ese es el gran riesgo que vamos a presenciar con la reacción de Israel, que ya ha sido anunciada por el primer ministro israelí esta tarde. Dependiendo cuán grave, cuán violenta sea la reacción, cómo se manejen los territorios que ya en el pasado habían sido ocupados por Israel y que se retiran porque era imposible de mantenerlos. Es una población más o menos del tamaño de la ciudad de Nueva York, de la zona metropolitana, en donde viven 2 millones de personas. Las tensiones en Medio Oriente podrían incrementarse. Israel había, como habías mencionado, empezado a mejorar sus relaciones con países del Medio Oriente que lo empezaron a reconocer, luego de que lo reconocieran Jordania y Egipto, después del conflicto de la guerra de Yom Kippur entonces, y había conversaciones todavía no públicas, pero ya conocidas con Arabia Saudita, que está dispuesta a reconocer el Estado de Israel. Y hay que recordar que Irán, que es persa, que no necesariamente está alineado con los intereses árabes, apoya a Hamás en los territorios palestinos y a Hezbollah en el Líbano. Esas tensiones, si se incrementan y se genera un conflicto regional, podrían tener implicancias globales. Hay que recordar que los intereses de Irán están muy alineados con los de Rusia, que es crear una suerte de inestabilidad global que nos puede terminar amenazando a todos, particularmente en lo que se refiere a las materias primas vinculadas a la energía. Ahora, si como todo parece, se inicia una guerra entre Israel y Palestina, nadie lo quiere, pero digamos, hay señales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias económicas para el mundo, que es finalmente lo que nos toca siempre hablar aquí, ¿no es cierto? Este no es un programa, como siempre recuerdo, político, pero les tocamos la política porque tiene efectos sobre la economía y sobre todos nosotros en el mundo. ¿Cuáles pueden ser, repito, José, las consecuencias económicas para el mundo? ¿Subirá, por ejemplo, más el petróleo, lo que hemos estado hablando las últimas semanas? Preciso subrayar, Oscar, que la guerra ya ha sido declarada. Israel está en un estado de guerra y la guerra se inició
similar al ataque similar es el de Pearl Harbor en Japón, salvando las distancias. Ya hay una guerra. La clave aquí, la pregunta es cuál va a ser la dimensión de esa guerra y cuáles son sus implicancias y cómo reacciona Irán. La clave aquí es cómo reacciona Irán. Exacto. Correcto. ¿Y cuáles son las acciones que vaya a tomar o no Irán? El secretario de Estado ha dicho que no tienen pruebas fehacientes de que Irán apoyó este ataque, pero las sospechas son que está vinculado. El petróleo que había caído, lo mencionamos hace un par de semanas, el petróleo que venía subiendo por las dinámicas globales cayó la semana pasada 9%. ¿Por qué? Porque hay un temor en los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos y la desaceleración económica global. Sin embargo, hoy día subió el 3% por los temores a la inestabilidad que podría generar este conflicto en el Medio Oriente. La presión va a ser energética. Si suben los precios del petróleo por la inestabilidad, sube la presión inflacionaria, suben las tasas de interés, la desaceleración continúa, el precio del oro y el cobre han capitulado por las circunstancias coyunturales, es decir, las tasas de interés pagan más, la inflación sigue siendo una amenaza, el oro cae, el cobre cae por el temor a una recesión en los Estados Unidos y el tímido crecimiento en China. Una guerra de magnitudes importantes no contribuiría en el corto plazo a que el cobre se recupere, independientemente de que las condiciones estructurales siguen apostando a un déficit estructural de cobre que seguirá apoyando el precio, y esa es la posición de Goldman Sachs, por ejemplo, en los próximos meses y años, pero el corto plazo, mucha volatilidad. Por lo tanto, a la expectativa respecto a lo que pase allí, lo que hablábamos, la dimensión, la duración, quiénes se van sumando, etcétera. Entonces estamos hablando, amigos de Tierra Adentro, que en este instante, en este momento, hoy, en el mundo estamos viendo dos guerras en simultáneo. La guerra de Ucrania, producto de la invasión de Rusia, y ahora la guerra entre Israel y Palestina por los ataques bastante que no se habían dado en muchos años de Palestina a Israel. Gracias, José. Estaremos atentos a lo que pase, obviamente, y cuáles son sus efectos. Algo ya insinuó José González desde Nueva York sobre cómo puede afectar o no los precios en el corto plazo de los minerales. Hasta el próximo domingo, que tenemos también muchas cosas que hablar. El próximo domingo se define la elección en Ecuador y el subsiguiente domingo en Argentina. Buenas noches. Correcto. Hasta luego. Gracias, José.